Bien, francamente lo que ha sucedido ayer en Venezuela ha sido devastador para un país que ya tenía sistema de salud colapsado, que tiene muchas restricciones en materia de cooperación internacional, de recibir ayuda, redes de internet colapsadas, medios muy censurados, una serie de factores que agravan la crisis que se está viviendo dentro de un país muy golpeado históricamente. Para recordar brevemente, hubo ayer dos terremotos, el primero de 7,2 de magnitud a las 6 de la tarde, con epicentro cerca de San Felipe, el estado de Yaracuy, y 30 segundos después otro de magnitud 7,5 con epicentro cerca al municipio de Yumara. La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridos, 130 réplicas, 250 edificios afectados y más de 30.000 desaparecidos. Estamos conectados directamente desde Caracas con Samuel Bravo, quien es periodista y que nos va a contar un poco cómo se viene desarrollando la jornada y los equipos de contingencia y rescate. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lamentable pues tener que encontrarnos en esta situación. Buenas tardes, un gran placer. Gracias por la invitación y por pues, permitirnos esta pequeña o esta gran ventana comunicacional desde aquí, desde Caracas y desde esta república golpeada por una nueva tragedia, ¿no? En este caso, una tragedia natural. Sí, por supuesto, Samuel. Cuéntanos un poco sobre las dificultades que vienen surgiendo hasta el momento. Vemos que hay algunos equipos de rescate intentando buscar sobrevivientes entre los escombros, pero se suman una serie de factores que mencionábamos al inicio que hacen que la situación que vive Venezuela sea atípica en materia de respuesta ante un evento como este. Disculpa, lo último lo escuché un poquito mal, la señal está entrecortada, está medio mal. Te preguntaba, ¿cómo se vive hasta el momento la situación? ¿Qué actualizaciones tienen? ¿Y cuáles han sido las dificultades principales, por ejemplo, en los equipos de rescate o en el recibir ayuda que vienen atravesando? Bueno, efectivamente, digamos que esta situación se maneja como siempre en Venezuela, con mucha incertidumbre, opacidad, sin claridad. Hemos visto pues todo lo que se ha publicado, sobre todo a nivel nacional en las redes sociales. Sabemos cuáles son los sectores, las regiones más afectadas. Sabemos que el litoral central y Caracas, ciertas zonas de Caracas han sido muy afectadas. Por supuesto, se desconoce con precisión a 24 horas de la tragedia cuál es el primer, digamos, las primeras cifras oficiales, porque sencillamente este Estado, este gobierno no está facultado para dar cifras y tampoco tiene interés en hacerlo, ¿no? Todo se toma de manera completamente improvisada, con total opacidad sin ningún tipo de claridad y eso evidentemente pues no ayuda a poder tener una idea clara de la situación. Lo cierto es que la realidad es mucho más dramática de lo que arrojan las cifras oficiales. Eh, Son muchísimas evidentemente que 200 o 300 víctimas. El mismo hecho de, como tú lo estás recalcando, que haya tantas, digamos, tantas desaparecidos, da una muy mal señal en cuanto a la magnitud de esta tragedia, ¿no? Pero a ciencia cierta, en estos momentos no se sabe sino activistas, el activismo social, las redes naturales, organización de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, lo que más o menos se está manejando y son cifras pues muy alarmantes, ¿no? Aquí en la costa se han desplomado decenas de edificios muy grandes. Aquí en Caracas, en ciertos sectores también ha habido afectaciones muy grandes.
Yo vivo y hago vida social y activismo social aquí en una parroquia popular del centro de Caracas, la parroquia La Pastora, una de las Ujú. 22 parroquias de Caracas. Y realmente, de hecho, estoy ayudando pues a los vecinos a prestarles los primeros auxilios. Ha habido muchísimas casas afectadas y hasta ahora, te estoy hablando, te repito, pues después de casi 24 horas, no hemos visto aquí en nuestra parroquia ni la primera autoridad apersonándose al lugar de los hechos. Todo se hace de manera espontánea entre los vecinos, con la ayuda, digamos, espontánea de la comunidad. Pero las autoridades brillan por su ausencia como siempre, porque esto no tiene un día, esto tiene ya más de 2 décadas presentándose. Sí, esta mañana la ONU hablaba de que ya antes de esta tragedia en Venezuela, casi 8 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria, una situación que probablemente se va a agravar ante la destrucción de edificaciones, ante la imposibilidad de conseguir agua, suministros, alimentación, personas que probablemente lo han perdido todo. Y una data que era preocupante, ¿no? Que más del 70% de las víctimas se concentraban en zonas que tenían baja cobertura de emergencia. Hay algunas problemáticas en particular, ¿no? Que tú mencionabas y que quisiera que me confirmes qué tan cierto es, ¿no? Se hablaba de que, por ejemplo, los medios de comunicación era muy difícil tener información certera, como tú mencionas, sino de activistas, de personas que con su celular trataban de informar un poco lo que estaba pasando, pero con la censura de espacios independientes y con el tema de la baja conectividad que hay en Venezuela, las personas no tenían cómo enterarse bien de qué estaba pasando en otros municipios y esto ha agravado la crisis de los desaparecidos. Tantas personas que hasta el momento están tratando de ubicar a familiares, a amigos, a trabajadores cercanos, una cifra muy, muy preocupante, ¿no? Que es más de 30.000 personas cuyo paradero hasta el momento no se sabe. ¿Qué tal, qué capacidad tiene Venezuela en materia de equipos de rescate? Oye, la señal está malísima, se escucha completamente entrecortado. No sé si tu pregunta tiene que ver con la respuesta de las autoridades. No escuché lo último. De Te repente la preguntaba señal. sobre la capacidad de los equipos de rescate en Venezuela. Voy a ver si cambiando de lugar logro escuchar mejor. Voy a apagar un Dale, ratico la cámara, ¿sí? dale, Samuel. Esperamos a que se mejore la conectividad Sí, sí. y regresamos. Bien, lo que yo le preguntaba a Samuel, repasaba un poco la opinión que tuvo la ONU, que alertaba de una crisis humanitaria de casi 8 millones de personas en Venezuela que se va a agravar. Y el otro factor que yo quería mencionar, además de los problemas graves que tiene Venezuela en materia de conectividad y de espacios para la difusión de información con medios oficialistas y muchos independientes censurados, es el aeropuerto. El aeropuerto central ha quedado en gran parte destruido y que ha obligado a la cancelación de una cantidad importante de vuelos y que pone de relieve la pregunta de cómo ingresar ayuda humanitaria. Tenemos un video que vamos a ver sobre cómo resultó afectado el aeropuerto principal, el Simón Bolívar de Maiquetía. Vamos a ver. Está temblando. Está temblando. Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro. Miren, miren el desastre que hay. Acabado totalmente. Observen después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá. Terremoto de alta magnitud. Miren cómo quedó todo. Pueden observar, yo grabé en el momento del terremoto, yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Miren cómo está el techo. Todo quedó destrozado. Todo quedó acabado, mire. Aeropuerto de Maiquetía. Es bueno que llamen las autoridades para resguardar muchas cosas acá, mira. Mira este desastre. Este es Maiquetía, en las ascensores donde están.
Observe, aquí estamos todos. Así que vamos a transmitir desde este momento. Nuestro enlace desde Caracas, Samuel, sobre la poca respuesta que vienen teniendo desde el gobierno. Un gobierno que actualmente tiene a la cabeza una presidenta interina, la señora Delcy Rodríguez, pero que sabemos que tiene una serie de complicaciones y que se ha sentido muy ausente, según refieren los venezolanos, a lo largo de todos estos años con respecto a la población, y parece ser que esta emergencia no ha sido la excepción. Nos está confirmando Samuel que no se han acercado autoridades de representantes del gobierno actual para ofrecer ayuda, para instalar carpas, para llevar ayuda humanitaria, alimentos, víveres, lo que sea que se necesite. Tenemos las palabras que dio ayer la presidenta interina Delcy Rodríguez. Vamos a escucharla. Buenas noches al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional. Bien, Samuel, parece que estamos ya con un poquito de mejor de la conexión. Te preguntaba yo entonces por estas palabras que ha dado Delcy Rodríguez y si la percepción que tiene la población sigue siendo de ausencia de parte del Estado. Bueno, fíjate, la población venezolana tiene ya años acostumbrada a escuchar todas las mentiras oficiales, todas las versiones que no se corresponden en nada con la realidad, de tal manera que realmente todo lo que puedan decir los voceros del oficialismo Ujú. no tienen, no reflejan para nada la realidad. Hay que precisar que esta administración, que es la de la ciudadana Delcy Rodríguez, que es producto pues de una usurpación en la medida en que hereda de una dictadura que es la de Nicolás Maduro. Hay que recordar que la administración de Nicolás Maduro es fruto de un mega fraude ejecutado el pasado 28 de julio de 2024, y Delcy Rodríguez no es sino la heredera de esa usurpación, pues de ese golpe de Estado. La gerencia es exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora es una dictadura tutelada por los Estados Unidos, realmente de muy buena fuente, porque como te digo y te repito, pues estoy yo en lo personal ayudando a labores pues de rescate, de ayuda aquí en la comunidad. En 24 horas no se ha personado ni una sola autoridad. Muchos vecinos pues que quisieran ayudar, nos preguntan pues cómo hacen para dirigir o mandar insumos a centros de acopio, ayudas, agua, medicina, ropa. Hay mucha gente que está durmiendo en las calles, en las plazas públicas. Hace apenas media hora, una hora, hubo otra réplica. Cada vez que hay una réplica, los vecinos salen muy angustiados a la calle. Y bueno, eso ya desde anoche, pues hay muchísima gente en Caracas y me imagino que en las demás partes de Venezuela durmiendo en la calle, ¿no? Y eso evidentemente, pues, ocasiona toda una serie de situaciones muy difíciles: falta de agua, falta de insumos de alimentación, de ropa, de cobijas, calzado, bueno, toda una serie de complicaciones. Y hay gente solidaria, pues, de los vecinos que, a pesar de que estamos todos afectados, pero unos menos que otros, quieren ayudar. Ha sido imposible tramitar esa ayuda. No llega, sencillamente no hay centros de acopio. Todo se basa pues sobre la solidaridad, la espontaneidad, pero no hay canales regulares. Y eso evidentemente es una función del Estado que no está cumpliendo, pero que no la viene cumpliendo desde hace décadas. Eso te iba a decir, ¿no? Un poco que lo que sucede agrava una crisis que no es nueva, ¿no? Que viene producto de la dictadura de Nicolás Maduro y de los años de terror en los que ha sumido a Venezuela, colapsando cada uno de sus sistemas viales, y tengo entendido que también el de salud. Por ejemplo, ¿cómo está la situación ahorita que quieren derivar a heridos, trasladar a personas que logren rescatar de los escombros? ¿En qué situación se encuentran los hospitales? Me imagino que colapsados. No sé cómo me puedes contar un poco sobre eso.
Fíjate, te escucho así por casi adivinando, ¿no? Lamentablemente, escucho No que te hablas de la preocupes, salud, de los entendemos la hospitales, por situación. ahí puedo deducir, pues, ¿no? Pero realmente la señal aquí es terrible y eso forma parte, Entiendo. pues, de esa crisis a nivel de todos los servicios. Y es pan diario lo que nosotros vivimos acá y por eso incluso tengo que denunciar que Conatel, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, tiene años aplicando una política despiadada de bloqueo informativo. Por ejemplo, la red X está bloqueada. Hay muchos portales informativos que son independientes, están bloqueados. Muchos de ellos, la red X la tienes que utilizar o incluso Instagram por medio de VPN. Venezuela se ha convertido en uno de los mayores consumidores o usuarios pues, de VPN porque muchísimos plataformas pues, y portales están bloqueados, ¿no? De tal manera que eso forma parte de esa crisis de todos los servicios básicos, de servicios públicos y por supuesto eso la salud pública e incluso privada no escapa a esa regla. Te puedo decir, por ejemplo, que te puedo decir de 2, 3 horas antes de la tragedia del terremoto, el papá de una muy buena amiga, también activista social, murió por desidia, murió por falta de atención hospitalaria, de atención pública en un hospital. Como dicen aquí coloquialmente, te ruletean, te bailan de centro en centro, de hospital en hospital, que es una realidad que conocemos en muchas partes de América Latina, pero aquí es una cosa crónica. O sea, aquí la gente muere por falta de atención, por desidia de manera prácticamente común y corriente. Y por supuesto que la realidad que estamos viviendo desde hace 24 horas no hace sino agravar Exacto. esta situación de crisis, ¿ok? Entonces, por eso es muy preocupante la situación en relación con las víctimas, porque podemos lamentablemente intuir que a medida que pasen las horas, el saldo y el impacto fatal, digamos, de la tragedia va a ser mucho mayor de lo que, por un lado, de las cifras oficiales y segundo, de lo que uno pueda imaginar. Por supuesto, Samuel. Entendemos el problema de la conectividad que es grave en Venezuela. Para cerrar, ¿qué podemos hacer quienes estamos desde afuera? Bueno, yo creo que la solidaridad internacional va a ser determinante. He escuchado, digamos, desde que sucedió toda esta tragedia, muchas voces de países, amigos, solidarios, la solidaridad internacional. Realmente eso va a ser un factor determinante con todo lo que las dificultades que eso supone, porque, por ejemplo, el aeropuerto de Maiquetía, aeropuerto internacional, está cerrado, ha dejado Sí. de operar, ha sido completamente afectado, no sé en qué proporción, pero ha sido destruido parcialmente, ¿no? Se va a tener que recurrir, pues, a hospitales, a aeropuertos militares, pistas improvisadas y todo en manos de la organización criminal que representa esta dictadura tutelada. Entonces ahí tampoco, ni siquiera allí tenemos una garantía de que los insumos lleguen a manos de los afectados. Y en ese sentido creo que el voluntariado, las ONGs internacionales, todas las ayudas, digamos, alternativas van a ser determinantes para que realmente esos insumos lleguen a donde tengan que llegar, a los que realmente están afectados por esta tragedia. Bien, Samuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y te enviamos desde aquí toda Gracias a nuestra ustedes. solidaridad y Gracias, fuerza gracias. para el pueblo venezolano que ha tenido que resistir tanto a lo largo de todos estos años. También con esto Y, van a mu- poder. y muchas gracias por la oportunidad y bueno, seguiremos informando, estamos totalmente a la orden. Creo que es importantísimo estas ventanas comunicacionales que nos permiten desde Venezuela transmitir y decir la verdad de lo que está pasando acá. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Samuel. muy agradecido. A ti, a ti. Un abrazo fuerte y solidario.
Bien, lo que pasaba con Samuel en la entrevista es solo una prueba tácita de lo que sucede en gran parte del territorio venezolano y lo explicaba muy claramente Samuel Bravo, el periodista a quien acabamos de entrevistar. Las limitaciones en materia de conectividad. Muchas áreas de Venezuela no logran ingresar a diversas plataformas, tienen que recurrir a VPN para poder hacerlo porque hay bloqueos incluso en materia de telecomunicaciones y muchas áreas han tenido problemas para informarse, para emitir información en directo sobre lo que estaba sucediendo posterior a la tragedia del terremoto, para comunicarse con sus familiares. Por eso también es que la cifra de desaparecidos es tan grande, porque hay problemas para saber y para comunicarse entre una región y otra. Y no solamente eso, y lo decía también Samuel, el tema de los medios. Por ejemplo, X, que era antes Twitter, es una plataforma que está bloqueada en Venezuela, una de las plataformas en las que se comparte información de lo que viene sucediendo en tiempo real. Muchos venezolanos no podían acceder a esto, como esta, muchas otras, como medios independientes que han sido cerrados y censurados. Samuel hablaba de 400 radios cerradas solo en los últimos 10 años. Esto se complejiza con la situación de la destrucción del aeropuerto de Maiquetía, que está cerrado, que ha cancelado operaciones y que por supuesto es la entrada de insumos médicos, de contingencia, de víveres, de ayuda humanitaria, de todo aquello que pueda ingresar a través de la cooperación internacional para ayudar a Venezuela, que también enfrenta otra serie de dificultades con un sistema de salud, como hemos mencionado, absolutamente colapsado, un sistema de salud que ya estaba colapsado, en el que, como me explicaba ahorita Samuel, no hay citas médicas, no hay insumos médicos, no hay máquinas suficientes, y que ante una emergencia como esta, que ya registra más de 1.500 personas heridas, pues no tienen ni siquiera a dónde enviarlas, a dónde evacuar a las personas que van encontrando y que todavía siguen buscando debajo de los escombros. Y por supuesto que a esto se añade una capa más geopolítica. Hoy en la mañana, ya lo dije, pero la ONU hablaba sobre 8 millones de personas en estado de vulnerabilidad cuya situación se va a agravar en Venezuela a raíz de esta tragedia. Y una especialista en materia de logística humanitaria que hablaba sobre las restricciones y las sanciones financieras que ha impuesto la dictadura de Nicolás Maduro a lo largo de todos estos años a las ONGs y a la ayuda internacional y que complejizan la tarea de llegar a Venezuela con ayuda humanitaria, con, no sé, lo que vayan recogiendo a lo largo de este camino en el que ya se están buscando centros de acopio, ya se están organizando recaudaciones monetarias, pero que, como decía esta especialista, encuentran trabas distintas a las que encontrarían para ingresar a un país cualquiera que no tenga tantas restricciones internacionales. Y esto es algo que agrava una situación en la que ya estaba sumido un país muy golpeado. Las imágenes que hemos podido ver a lo largo de todas estas 24 horas son devastadoras de personas que lo han perdido absolutamente todo, que están durmiendo en carpas, que no encuentran a algunos de sus familiares. Tenemos una web, vamos a mostrarla. No es la web oficial, pero es una web de las diversas que se han creado, en las que, por ejemplo, también la diáspora de personas que están aquí, venezolanos que están aquí en el Perú o en otros países, pueden reportar a alguien desaparecido y es una web que ayuda a reconectar, encontrando también a las personas que han sido registradas como halladas y que de repente están buscando a sus familias. Es una web que tiene fotos, fotografías, publicaciones de todas las personas que están desaparecidas y que la población venezolana desde Venezuela y esparcida por el mundo que ha huido de la dictadura está impulsando para tratar de encontrar a los suyos. Esperemos entonces que esta situación pueda tener una respuesta rápida de ayuda internacional, de cooperación internacional y que los temas geopolíticos y las sanciones no sean un obstáculo para algo que es humanitario y urgente.